Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos en diálogo con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Televisión, conversando temas de interés para generar diálogo, generar cultura. Y esta vez tenemos tres invitados que van a asumir o ya han asumido grandes responsabilidades en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Estamos con la profesora Ana Narváez. Ella es ingeniero civil químico y va a asumir la prorectoría de la Universidad Católica de Santísima Concepción. Tenemos a Cristian Mellado, también tiene un doctorado, él va a asumir la rectoría de la universidad. Y tenemos a Patricio Merino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, recientemente creada porque era instituto. Y la idea es conversar más allá de nuestra universidad. Ustedes tres han estudiado afuera, la profesora Narváez estudió en Londres, Cristian Mellado estudió en Estados Unidos, Patricio Merino estudió en Colombia, y la pregunta, y en España también, en Salamanca, la pregunta es, ¿qué les dejó esa experiencia de estar algunos años estudiando fuera de Chile? Gracias, Monseñor. Aprovecho de agradecer la invitación. Bueno, varias cosas se repiten de la experiencia de Ana. Sin duda uno valora mucho las cosas que tiene, ¿no? La familia, ¿no es cierto?, pieza fundamental en este proyecto. Yo me fui con mi señora y mis dos hijos, y la verdad es que si no hubiera ido con ella, yo el segundo día me venía con el pasaje que tenía de vuelta, ¿no? El cambio cultural es impresionante cuando uno, ¿cierto?, sale desde provincia afuera. ¿Cómo valora uno el sistema de salud que tenemos? Que si bien el sistema público, por ejemplo, tiene hartas oportunidades de mejora, es un sistema muy bueno el de nosotros. Me tocó también por mi hijo y mi hija, ¿cierto?, que ellos atendían allá. Yo podía usar el de la universidad, que está muy bien cubierto, pero uno se da cuenta y aprecia, ¿cierto?, los sistemas que tenemos nosotros, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto?, está esto que uno se transforma como un ciudadano del mundo, ¿no? En donde las distintas culturas, las comidas, esta apertura a ciertos temas que nosotros, como yo lo describo en Chile, a pesar de que somos una de las economías más abiertas al mundo, por nuestra geografía y nuestra ubicación, estamos como en una isla, estamos muy separados, y eso nos ceja mucho en nuestros pensamientos. O sea, es cosa de ver, ¿cierto?, el proceso migratorio que está viviendo nuestro país, y cómo nos hemos transformado muchas veces en no ser un buen vecino, ¿no? En no tratar bien a los extranjeros, que curiosamente, cuando yo estoy allá, de quien más recibo apoyo, son de extranjeros, de un profesor peruano y de un profesor boliviano, que históricamente, ¿no es cierto?, uno con Chile, ¿cierto?, se generan ciertos rivalismos, somos como rivales o nos enseñan cierta distancia, ¿no? Entonces uno se transforma en ciudadano y claramente se abre su espectro, ¿no?, de la vida, y en lo técnico es el hecho de tener acceso, ¿cierto?, a una educación de clase mundial, y cómo eso se desarrolla, y cómo eso a uno lo prepara, ¿cierto?, para los desafíos que tiene en la vida. Yo quisiera contar que una de las cosas que me llamó la atención en mi estudio en Roma fue que los profesores estaban 100% dedicados a un tema. Es decir, no es como aquí que todos hacen 100 cosas, lo cual implica mucha dispersión. Estaban dedicados 100% a un tema, y eso se notaba mucho en el conocimiento. ¿Cuál es tu experiencia, Patricio? Bueno, para mí también la diversidad cultural, pero yo destacaría en eso que descubrí una cosa que me parece maravillosa, que
uno se impresiona de eso, pero luego se ve que siempre hay cosas que nos unen. Y entonces ahí en la amistad va surgiendo que aunque haya tantas diferencias, podemos tener proyectos comunes, necesidades comunes, deseos comunes. Y eso fue para mí realmente una cosa muy, muy rica, porque es verdad, mi experiencia en Chile desde los años 80, 90, ¿verdad? Era más bien de munditos cerrados, donde pensábamos lo mismo. Entonces, descubrir ese mundo y descubrir que allí, en esa diversidad, uno puede realmente hacer amistad, encontrarse, tener metas y proyectos comunes, a mí esa fue una experiencia maravillosa. Pero también diría yo que en mi área, que es la teología, descubrir la riqueza de la catolicidad. Es decir, que la iglesia realmente tiene una cantidad enorme de distintos aspectos, carismas, conocer los rostros de esas personas, los pensamientos, y que ocurre lo mismo, que también allí, ¿verdad?, hay un factor de unidad. Y eso le amplía a uno la mente, pero yo diría también el corazón. Y últimamente, por lo que significó Colombia, la América Latina. Es decir, a veces los chilenos, no sé si por estar abajo o por lo que ha sido nuestra historia, nos ha costado un poco como sentirnos latinoamericanos. Y yo descubrí ese mundo y me enamoré de eso. Y para mí también eso fue importante. Y conocer también distintas experiencias. Eso ciertamente me enriqueció mucho. Una pregunta a propósito de una frase del futuro rector, de hecho asume el 2 de junio, de una educación de clase mundial. ¿Qué creen ustedes que le faltaría a Chile primero, pensando en la educación pública, en la educación subvencionada, en la educación particular? ¿Qué le faltaría a Chile para que alguien, algún alumno, diga lo que estás diciendo tú, ¿no? Yo tuve una formación de clase mundial. ¿Qué le faltaría? Y esto lo digo mirando a sus propios alumnos, a los propios alumnos que llegan a ingeniería, que llegan a teología, filosofía, que llegan a estudiar administración, economía, contador, auditor, etcétera. Bueno, el desafío es primero establecer las condiciones mínimas de operación, los recursos. Uno ve desde de las escuelas, ¿cierto?, elementarias allá en Estados Unidos, ¿cierto?, tiene una infraestructura que independiente que sean públicas, ¿cierto?, cuentan con las condiciones mínimas, ¿ya? Salas de clase, el profesor tiene una sala, ¿cierto?, equipada con todo el material necesario, computadores, no necesita, ¿cierto?, trasladarse. Entonces, primero un tema de infraestructura. De recursos que, dado, ¿cierto?, la organización que tiene Estados Unidos, ¿cierto?, que a través de los estados, ¿cierto?, federal, le van aportando los estados, ¿cierto?, los recursos a las distintas entidades públicas, incluidas las universidades y los colegios. Lo otro es la preparación, ¿cierto?, del capital humano, ¿no?, de los profesores, ¿ya? Y ahí hay una riqueza en Estados Unidos, ¿cierto? Un profesor ingresa a la carrera académica ya con el grado de doctor. Eso que en Chile hoy día, por el desarrollo que ha tenido la educación superior, ¿cierto?, no era el camino, ¿no? Yo inicié mi carrera siendo ingeniero comercial, luego saqué mi magíster y luego saqué mi doctorado, ¿no? Y en Chile hoy día, en el área de nosotros, por ejemplo, no existen dos doctorados nomás en administración en Santiago, y recién nosotros estamos creando ahora un doctorado. Entonces también por un tema de oferta, uno no se puede especializar en Chile y por lo tanto no comenzar esa carrera. Entonces ahí la inversión en capital humano, en el desarrollo y la preparación, de tal forma que todas las universidades podamos encontrar, ¿cierto?, a los académicos adecuados para incorporarnos a nuestros proyectos educativos, ¿ya? Y lo otro que yo diría es este compromiso con ese proyecto educativo, de tal forma de ser un aporte a la sociedad, ¿no? De que la investigación sea con sentido, ¿ya? De que la vinculación esté relacionada con nuestros proyectos educativos, en el caso de nosotros, ¿cierto?, como Universidad Católica, ¿ya? Que la docencia, ¿no?, sea de calidad en todos los procesos, ¿no? Que una parte fundamental, ¿cierto?, son los profesores, pero otra pieza fundamental, ¿cierto?, son los estudiantes, en que ellos
vienen a buscar un título profesional y cómo nosotros ahí los preparamos con currículum que tienen, ¿cierto?, la calidad suficiente para entregar buenos profesionales a la sociedad. A mí me consta, Ana, el esfuerzo inmenso que hacen para sacar adelante a los estudiantes de ingeniería, ¿ah? Sobre todo en los primeros años. Soy muy consciente del esfuerzo. Entonces, cuando ustedes reflexionan en la facultad, ¿qué les faltó que el sistema público no les dio? Sí, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros años llevamos conversando y yo creo que eso es el primer paso, lo que usted dice, el sistema público un poco les ha fallado, porque el sistema público no está al nivel para entrar a la universidad y hay una gran brecha, no digo que todos los colegios, pero muchos de los colegios sucede eso. Entonces la brecha que hay entre un estudiante que viene a un colegio público y respecto a uno privado es muy grande. Entonces, nosotros que tenemos muchos estudiantes, ¿cierto?, que vienen de colegio público y que está muy entusiasmado inicialmente, después tiene una frustración respecto a que tiene esta diferencia. Y yo creo que esa es una parte importante que nosotros tenemos que luchar porque hay un tema de motivación, ¿ah? De motivación que el estudiante ya no le va tan bien, se enfrenta a cosas que quizás nunca siquiera vio en el colegio, por ejemplo, una derivada, una integral, aunque suene un poco técnico, pero es la verdad, es decir, son cosas que nunca han visto. Entonces, ahí es donde viene esto de que se pueden sentir un poco de que no pertenecen a esa carrera o no pertenecen a la universidad. Y esa es una gran preocupación que yo tengo porque hay alumnos que tienen mucho potencial, yo los he visto, yo que llevo tantos años en la universidad, los alumnos que realmente superaron los primeros años, después son excelentes estudiantes. Nos han acompañado en las investigaciones y algunos incluso dan clases ya en la universidad como part-time. Entonces, yo creo que ese es como el gran desafío que nosotros tenemos para hacer un poco de, como usted decía, de nivel mundial. Es decir, tenemos que lograr esa brecha que no es fácil, no es fácil y yo creo que a nivel nacional tampoco se han dado cuenta de que a veces el estudiante se va a demorar un poco más de lo que, de lo que está estipulado como la carrera porque tiene estas deficiencias, ¿ya? Y lo que también yo creo muy importante que tenemos que trabajar y que yo lo vi también cuando hice mi doctorado, es, como dije, la motivación de los estudiantes, pero esto de estar comprometido con la institución, ¿ya? Me refiero de querer a la universidad, de que a pesar de que no les va tan bien, sí creen en el proyecto educativo en el que están inmersos. Y ahí yo creo que los estudiantes se pierden un poco con la desmotivación porque no les va muy bien respecto a lo que van a vivir como vida universitaria. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío para que el estudiante no se desmotive, ¿ya? No se desmotive y siga con nosotros y entienda que está en una institución que va a nivel mundial. Nosotros vamos súper bien en números, es decir, hemos avanzado mucho, tenemos cosas que ofrecerles que los deben entusiasmar para el futuro, porque son los 2 primeros años los que por lo menos en ingeniería son complejos. Una pregunta, Patricio, teólogo, pero también forma parte de filosofía de la facultad. ¿Cómo llegan los alumnos que quieren estudiar filosofía en programas de estudio donde prácticamente no hay filosofía? Hoy día encontrar un profesor de filosofía en un colegio es muy, muy difícil. ¿Qué es lo que pasa ahí y cuáles son las motivaciones por las cuales una persona se interesa por los estudios filosóficos, teológicos? Es muy interesante porque ciertamente la filosofía y la teología son carreras netamente vocacionales, que hoy día, ¿verdad?, donde dominan otras perspectivas, realmente es complicado. Pero ellos llegan por lo mismo con una gran motivación, es decir, tienen bastante claro lo que significa optar por este camino. Pero yo diría que donde se produce un pequeño problema, y quizá eso nos pasa a todos hasta como sociedad y a los jóvenes, es que, por ejemplo, en filosofía cuesta un poco dar el paso a lo crítico y a conocer que mi pensamiento no necesariamente es lo que es decir, la apertura a otras formas de ver las cosas. Ese proceso, fíjese que les cuesta,
porque existe una cosa que, bueno, al segundo o tercer año se va superando, pero al principio es como una especie de querer reforzar lo que uno piensa y descubrir que hay otras formas de pensar, lo que conocemos con el nombre de la búsqueda de la verdad, que eso tiene realmente un método, que tiene un camino, que tiene una rigurosidad. Ese tema a veces les cuesta, pero una vez que lo van conociendo, que van creciendo, que van madurando en eso, realmente se motivan mucho más y se ve ese entusiasmo, ese compromiso y ese amor. Oye, si cuando termine la pandemia, cuando estemos ya en una fase mejor, que no tengamos que usar mascarilla, ustedes tres se sientan en una mesa a conversar, a almorzar, a comer, a tomar un café, y ya, por ejemplo, a las 10 de la noche, ¿de qué conversarían? ¿De qué conversarías tú, Ana, con un teólogo, Cristian con una ingeniero civil químico, tú con un economista? ¿De qué conversarían? En el fondo, ¿cuáles son las inquietudes que tienen uno respecto de los otros? Porque tienen varias cosas en común. Uno valora la familia, valora la universalidad, quieren a la universidad. ¿De qué conversarían? Cristian. ¿De qué conversaríamos? Bueno, o sea, unos temas relevantes tienen que ver con lo que hoy día nuestra sociedad está viviendo, y yo creo que en esas tertulias nos vendría mal conversar de estos temas, ¿no? De para dónde vamos como sociedad, y en el caso de nosotros, que estamos tomando un rol importante en la universidad, bueno, ¿cómo podemos aportar, ¿no? a la sociedad que queremos? ¿Cómo aportamos el bien común? Y cómo que desde nuestras especialidades eh, vamos buscando o vamos haciendo el aporte que necesita la sociedad hoy día, ¿no? Una sociedad que ya partió con la crisis social, ¿no es cierto?, a finales de 2019, y que ahora con la pandemia, ¿cierto?, se agravan muchas diferencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos aportar en los temas desde la misma ingeniería, desde la misma economía, ¿no es cierto?, el modelo económico que tanto, ¿cierto?, se ha cuestionado. Entonces, ¿cómo aportamos desde ahí? ¿Cómo nosotros podemos ser un medio para que tengamos una sociedad más justa? ¿Tú, Ana? Bueno, un poco como dice Cristian, yo creo que a mí hace mucho tiempo me viene dando vuelta esto de cómo nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes se vean más inmersos en temas humanitarios, no humanitarios, sino humanos y éticos, porque yo siempre lo veo desde la ingeniería, que es lo que hago diariamente, pero nosotros tenemos hartos problemas sociales asociados a eso, es decir, y no de ahora del estallido social solamente, sino que mucho más atrás, que uno puede ver, no sé, gente de empresas con malas prácticas, o cosas diarias que nosotros hacemos, o incluso cosas que hacen los estudiantes, la copia, por ejemplo. Entonces, que la minimizan, pero eso al final eso trasciende a la sociedad. Es decir, no, criticamos a gente en la sociedad por hacer cosas malas, pero nosotros también a veces hacemos cosas pequeñas. Yo le digo a mis estudiantes, es decir, ¿por qué criticamos al resto? Hoy qué feo que robaron dinero aquí o allá, o una malversación, cuando nosotros mismos estamos, yo le digo, ustedes mismos están copiando a veces y lo pasan por alto. Entonces, ese tipo de problemática, yo digo, de ahí viene el cambio social, es decir, nuestros estudiantes tienen que cambiar ese switch de no normalizar cosas que son incorrectas. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es un tema súper relevante que a mí siempre me ha interesado de qué hacemos, porque no es solamente un curso. No sé si me entienden. Veamos la ética, que nosotros tenemos curso de ética, pero eso pasa a ser como el curso lo apruebo y después me olvido, sino que tiene que venir este tema más integral, humano, ético, moral, que tenemos que nosotros introducirnos, porque los cambios que vienen van a ser grandes, es decir, quizás nuestros estudiantes o todos a veces minimizamos, vemos desde afuera los cambios que vienen de constitución, pero esto tiene que ver con un tema social, como decía Cristian, es decir, tenemos que como institución de alguna forma lograr algún cambio, por lo menos que podamos incorporar estas
por último, preguntas, que el estudiante se cuestione este tipo de cosas. Y yo creo que ahí podríamos hacer al menos parte del aporte en esto. Vamos a ir a una pausa y le dejo la pregunta a Patricio Merino instalada. ¿Tú piensas que el ambiente, como dicen los teólogos, el Sitz Leben, así hablan ellos, de la universidad, genera el espíritu al que aspira la profesora Narváez en el sentido de no mirar la paja del ojo ajeno, sino que mirarse la propia viga en las cosas cotidianas, como es no copiar en una prueba? Vamos a una pausa, se nos acabó el tiempo, y escríbanos a @pediálogo, porque este es su programa de diálogo, conversación y reflexión. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos de vuelta en diálogo con el electo rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Cristian Mellado, con la futura prorectora, la profesora Ana Narváez, y el decano de Ciencias Teológicas y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, conversando sobre la cultura, la educación, que son los temas que nos interesan. La pregunta que yo le hacía a Patricio Merino era si la universidad genera un ambiente tal que las personas pueden desarrollarse técnicamente y éticamente. ¿Está ese ambiente o no? Yo creo que es un desafío, porque hoy día la universidad es algo tan complejo, y por otra parte gran, la gran cantidad de disciplinas hace que todos estemos como inmersos más bien en las particularidades, y como que en ese mundo estamos como con la cabeza agacha. Y faltan justamente instancias, como diría yo, de búsqueda de trascendencia, de excelencia, en que miremos desde la totalidad, desde la síntesis, desde la integración. Y en ese proceso es donde se puede producir realmente, ¿verdad?, la centralidad de la persona, el bien común, la perspectiva ética. Y yo lo uno a la pregunta anterior que hizo Monseñor. Por eso yo creo que yo les preguntaría en la noche, ¿cómo están? Les preguntaría cómo están viviendo eso que están haciendo, porque si no, uno tiene y lo ve en la universidad metido en su pequeña particularidad. Y creo que parte de nuestra identidad es justamente buscar la visión de la totalidad, de la integración. Creo que el ambiente no está muy dado, pero está el deseo, pero la gente lo quiere. Y creo que tenemos ya instalada desde siempre, desde el inicio de nuestra universidad, los espacios para eso, pero creo que ahora, en pandemia, y cuando podamos tener una nueva normalidad más presencial, creo que ese va a ser algo que vamos a anhelar más que antes, esa posibilidad del encuentro, de la reflexión, de la integración y de una mirada más hacia el sentido y no solamente a la particularidad o a la singularidad. Es interesante que el Papa tiene varias frases que las repite mucho, y una es: el todo es más que las partes. ¿Ah? Me parece tan importante eso, ¿no? El todo es más que las partes, y la suma de las partes no necesariamente significan el todo. Tiene que haber una compenetración del saber, como decía un teólogo suizo famoso, que la verdad es sinfónica, ¿eh? La verdad es sinfónica, y todos sabemos cuando falta un instrumento en una orquesta cómo duele, o cuando está desafinado, pero cuando están todos afinados y concentrados en una meta común. Cristian, bueno, yo pienso que cuando fuiste a estudiar afuera, a Estados Unidos, me imagino que no pensabas que iba a terminar siendo rector de la universidad. ¿Cuál es tu sueño, digamos, en este tiempo en el cual va a estar como rector? ¿Cuáles son en el fondo,
las cosas que te animan, por así decirlo, los fundamentos, y la misma pregunta le hago a la profesora Narváez, a la Ana. Bueno, uno de los principales motivos que me anima a este proyecto educativo es el aporte que hacemos a la región del Biobío, Ñuble, también con el Instituto Tecnológico, ¿no? A muchas familias, yo soy de mi núcleo familiar, soy el primer profesional de mi familia. Y así tenemos, probablemente la mayoría de nuestros alumnos tienen esa realidad, donde son primera generación, ¿no? Entonces, el sueño está en seguir contribuyendo, ¿cierto?, al desarrollo de la región, del país, ¿cierto?, con profesionales competentes de calidad, ¿ya? Y eso genera movilidad, eso genera, ¿cierto?, es toda una familia que se ve beneficiada de un nuevo profesional. Y en esa línea es cómo podemos seguir caminando para transformarnos en una universidad, ¿no es cierto?, en una de las mejores universidades del sur de Chile. No me atrevo a decir de Chile, ¿cierto?, pero porque son 5 años de este periodo, pero creo que con el reciente logro de la acreditación de 5 años con investigación, podemos pensar en transformar en una de las universidades más importantes del sur de Chile, que hace ese aporte, que hace investigación, que es fiel a su proyecto educativo, ¿ya? Que no es neutra, que tiene una misión, ¿cierto?, al ser una universidad católica evangelizadora, y que al mismo tiempo entrega a la sociedad, ¿cierto?, profesionales con un sello, con algo que lo hace distinto, ¿no?, a los otros profesionales de otras casas de estudio. Porque nos interesa, porque creemos que desde esta formación podemos aportar, ¿cierto?, con profesionales mejor preparados para los temas éticos, ¿no?, que hoy día nos vemos enfrentados, y que más que nunca necesitamos mantener, ¿ya? Vemos una sociedad que los estándares están cambiando rápidamente, pero yo confío o creo, sueño en que va a haber una necesidad de volver, ¿no?, a cierta base, a lo que nosotros nos formamos, no sé, a la sociedad en que sea más justa y mejor. Y ahí ese sueño es cómo nosotros seguimos aportando, ¿no?, de la mejor forma que podemos hacer. Profesora Ana. Bueno, un poco complementando a lo que dijo el rector, yo la verdad el sueño que tengo es poder lograr, ojalá en este periodo, ver ese compromiso hacia la institución, ¿ya? Eso de querer a la institución, de poder tener esta, no sé si es la palabra correcta que le dije en algún momento a Cristian, de tener la mística UCSC, que nosotros nos sintamos tanto los académicos, los estudiantes, con esa fuerza que uno ve en otras instituciones, como, no sé, la gente que estudia, no sé, en Harvard, es como, oh, yo estudié allá, es decir, ese compromiso hacia la institución, ¿ya? Que nos reconozcamos como comunidad, ¿ya? Que este sentido de comunidad que creo que nosotros ya lo estamos formando, es decir, ya está un poco, pero necesitamos impulso para que estemos todos ahí, porque yo creo que quizás los profesores vamos un poco mejor con esto, ese sentido de comunidad, de compromiso hacia la institución, de que tenemos nuestro sello diferenciador en la región y que ojalá sea al sur de Chile, como dice el rector. Entonces, yo creo que eso es lo que, porque yo soy una convencida que este tema de sentirme dentro de una comunidad hace que las cosas fluyan mucho más fácil. ¿Ah? Es decir, que no es impositivo, sino que yo lo siento. Entonces yo creo que, por eso hablas un poco de mística, quizás no es la palabra correcta. No, es la palabra, es la palabra. Pero tener ese sueño, eso es lo que yo sueño para este periodo y que yo creo que es lo que debemos formar, porque nosotros ya logramos los 5 años, ¿cierto?, de acreditación, vamos en vía que la investigación se consolide, es decir, ya vamos caminando en eso, pero esto otro creo que todavía le falta. Pero vamos bien, porque ya somos una comunidad mucho más integrada, por lo menos digo académicamente, yo ya conozco muchos académicos, aunque ya llevo hartos años en la U, pero ya es como más fácil, yo veo a los nuevos académicos también más comprometidos, entonces creo que vamos en eso.
pero nos falta tener esto de comunidad, de sentirnos como orgullosos de donde estamos, ¿ya? Y que queremos hacer un aporte a esta comunidad. Un comentario a propósito de eso. Hay un estudio de la Universidad de Harvard, ¿cuál es el mejor lugar para trabajar? ¿Ah? Y tenía 3 características. La primera, que las cosas se comunican. Comunicarse. Yo creo que nosotros tenemos una tendencia a guardar información, bueno, comunicar y transparencia, por supuesto. En segundo lugar, que se promuevan las habilidades y destrezas. Yo estoy seguro que entre los profesores, entre los alumnos hay genios, pero muchas veces los encasillamos y no les damos la oportunidad de desarrollarse. Así que vengan las ideas, qué sé yo. Y el tercer punto, lo que dice Ana Narváez, que haya un proyecto común que se comparta. Bueno, y eso mismo también se aplica para el país. Hay un cientista político que analizaba por qué algunos países se desarrollaban. Y justamente porque tenían todos un proyecto común, cosa que en Chile lamentablemente falta. En segundo lugar, se compartía una ética común, ¿ah? Y se reconocía la acción personal como parte integrante de la acción social, cosa que en Chile estamos muy al debe. Y ahora la pregunta, la misma pregunta a Patricio, el sueño desde el ámbito... Sí, se da providencialmente que ya habíamos conversado también con el rector y también usaba la misma palabra que Ana, una mística. Creo que es muy importante para nuestra universidad, dado que se han logrado ya otras cosas muy importantes. Y esa mística, mi sueño, en lo que a mí más me compete, en el aporte que la facultad nuestra puede hacer a la universidad y también a Concepción, a Ñuble y desde aquí al mundo hoy día con esto de que se abre, es desde cómo esa mística lo hacemos desde lo que somos. Es decir, de lo que en la Universidad Católica la Santísima Concepción hemos llamado nuestro sello. Mi sueño es que realmente esa mística que logremos realmente cobre conciencia en cada uno de los aspectos que hemos definido como nuestro sello y que básicamente tiene que ver, por sobre todas las cosas, con una formación de la persona integral, por supuesto, al servicio del bien común, y eso basado en la antropología cristiana, y tengo que decirlo, en el Evangelio de Jesús. Para mí, ese es mi sueño. Una pregunta, Cristian. El Papa Francisco habla mucho de los, y con justa razón, ¿no?, de los descartados. Es una palabra que usa muy, muy fuerte, los descartados. ¿Cuáles crees tú que serían los grupos prioritarios en los cuales la universidad, desde su competencia, puede hacer un aporte real, concreto, diferenciador, justamente en virtud de su catolicidad? Bueno, hay varios grupos con los cuales ya trabajamos. Hay un trabajo muy lindo desde la misma facultad de la que provengo, con las mujeres jefas de hogar, por ejemplo. Hemos trabajado con distintas municipalidades en programas en donde ya, cierto, está más que dicho el rol que juegan y cómo ellas aportan al desarrollo de sus propias familias y el aporte que hacen económico a ellos. Hay un grupo importante, todavía hay hartas necesidades, ¿cierto? Los migrantes hoy día, ¿cierto? Es algo en que nosotros podemos también seguir aportando en esa misma línea a prepararnos. También hay algunos proyectos en donde lo hemos capacitado con el sistema tributario, cómo iniciar un negocio, ¿cierto? Cómo entender el mundo chileno, ¿no es cierto?, en esos aspectos. Por otro lado, ¿cierto?, está todo el trabajo que se puede hacer con las comunidades escolares. Ahí tenemos una facultad de educación, ¿no es cierto?, también muy, muy, muy potente, que tiene ahí una riqueza en los estudiantes que tienen que hacer sus prácticas en los colegios, y por lo tanto ahí cómo nosotros aportamos también a fortalecer la educación pública, ¿no? Desde la ingeniería, ¿no es cierto?, todos los proyectos que podamos dar soluciones
a las problemáticas que hoy día tiene la sociedad, o sea, el tema del agua, el tema de energía, ¿cierto? Amigables con el medio ambiente, por el lado de ciencia, ¿no es cierto? Todo el trabajo que se pueda hacer y el aporte para estas comunas que han sido rezagadas y que tienen problemas de contaminación, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios frentes en donde tenemos una comunidad de más de 14.000 estudiantes, más de 1.000 académicos de planta y part-time, ¿no es cierto?, en que podemos ponernos al servicio de los problemas que hoy día tiene la sociedad, en especial donde estamos insertos, en la Gran Concepción, Talcahuano. No hay mucho no hay que alejarse mucho como para observar todas esas comunidades en las cuales nosotros podemos aportar. El trabajo con hogar de ancianos, ¿no es cierto?, con las carreras de medicina, de enfermería, ¿no es cierto? Tenemos un sinfín de oportunidades y a los cuales aprovecho las pantallas de también sentirse invitados a que si necesitan de nosotros, se acerquen a nosotros, porque muchas veces nuestro quehacer, a veces por alguna razón, perdemos visión de algunas problemáticas, pero si ellos creen en nosotros y creen que nosotros podemos ser un aporte, no duden en pedirnos ayuda, porque haremos lo posible por aportar a los problemas que puedan tener y que sin duda tenemos la energía, las ganas de poder aportar más a la región. Ana, si usted tuviese que hacer un par de derivadas, ¿con qué se queda después de la pandemia? La segunda derivada, ¿con qué se queda así en una frase? ¿O dos? Bueno, lo positivo, voy a tratar de ser positiva porque todo el mundo, claro, lo tiene cansado esto, ya sabemos todo lo malo, pero lo positivo es que nosotros, yo creo que nos hemos acercado a ver cosas que antes no veíamos y que quizás estaban al lado nuestro. Es decir, temas con los estudiantes, temas que antes como que lo sabíamos, pero no lo evidenciábamos, eso es por una parte, y lo mismo con los colegas, ¿ya? Y estoy hablando desde secretaria, es decir, para mí ha sido desde el lado positivo, ver como más humanamente a las personas, ¿ya? No solamente como la persona que veo y la saludo en la mañana, sino que es como, y eso para mí en lo personal, y que yo he sido un poco acá emocional hablando de temas más de comunidad y todo eso, porque eso es lo que a mí me ha pasado en esta pandemia, de que he necesitado como mi comunidad, me di cuenta de que ir a la universidad era importante y no era solamente ese tema de que hoy agotador todos los días que la clase, sino que el tema de comunidad. ¿Ya? El tema de vivir con la otra persona, y ahora también me he dado cuenta cómo viven las otras personas, que antes era una cosa muy, muy lejana. Entonces, por eso yo creo que eso es lo que a mí me ha entregado la pandemia, ¿ya? Es decir, igual todas las reflexiones que yo creo que todos hemos tenido en este tiempo, tanto familiares, internas, pero eso, por lo menos viendo desde la perspectiva de la universidad, me ha dado esta perspectiva distinta, yo creo que más humana desde mi parte, de poder un poco entender al otro lo que le pasa. Un ejemplo nomás para terminar, yo el primer semestre de la pandemia criticaba mucho a los estudiantes que no se conectaban, no ponían cámara, que no participan, pero después del tiempo me empiezo a dar cuenta de que hay estudiantes que tienen problemas, que si les da vergüenza conectarse porque por atrás pasa el hermano, que el ruido, entonces claro, uno pues, desde la perspectiva mía era como, oye, me tienen sola, nadie me contesta, pero claro, cuando uno lo ve desde la perspectiva del estudiante, no está lo más cómodo. Entonces a eso me refiero con esto del tema como más humano, de entender lo que le pasa al otro. Yo creo que eso es una cosa que para mí en lo personal me ha aportado mucho la pandemia. Es como ponerse en el lugar del otro que uno antes lo veía más distante. De hecho, la pandemia ha dejado muy en evidencia la vulnerabilidad extrema de muchas personas que no pensábamos que estaban en eso, y con esto quedó claro que estamos todos en la misma barca, todos en la misma barca. Y ya estamos terminando, nos quedan lamentablemente 2 minutos.
cómo quisiera cerrar, profesor Merino y Cristian, con la misma pregunta: ¿qué les dejó la pandemia? Van a tener que ser bien breve porque ya el tiempo se nos acabó, lamentablemente, pero habrán otras oportunidades. Yo, también por lo mío, yo he descubierto muchas personas que han valorado la necesidad del cultivo personal, de la vida interior y de la vida espiritual en sentido amplio. Creo que no hemos dado cuenta que si no estamos en nosotros con profundidad, efectivamente algo en nuestra vida no anda bien. Y creo que la pandemia, además de todo lo otro que hemos dicho y se ha visto, también ha dejado de ver eso, la importancia del desarrollo de la salud mental, pero también de la vida interior o de la vida espiritual en las personas. Yo creo que nadie va a salir igual de esto, ninguno vamos a salir igual de esto, y creo que es bueno tenerlo claro. Cristian, para cerrar nuestro programa. En la misma línea, yo creo que distintas instituciones, empresas públicas, privadas, debemos darnos cuenta de la importancia de las personas. Muchas instituciones no estarían soportando la pandemia si no ha sido por las personas, por la resiliencia de las personas, por el compromiso de las personas con la institución, ¿ya? Nosotros tenemos una comunidad de académicos, ya lo dije el número, ¿no es cierto?, de estudiantes. Sin ellos no podemos hacer universidad. Y muchas instituciones, sin ese esfuerzo, desde sus hogares, desde toda esa complejidad, ¿cierto?, que planteaba Ana, que tienen nuestros estudiantes, pero también nuestros funcionarios, que están viviendo a lo mejor también dolor por la pandemia, tienen algún familiar contagiado o algún familiar que ha muerto, es que las distintas instituciones valoren, ¿cierto?, las personas y la importancia que ellas tienen en su institución. Bueno, yo agradezco la presencia del profesor Cristian Mellado, la profesora Narváez, el profesor Patricio Merino. Creo que ha sido un programa de mucha reflexión, de mucha profundidad, donde han intentado en estos pocos minutos de ver, de ampliar la mirada, y cómo en sus nuevas funciones, su nuevo servicio que prestan a la sociedad, a la iglesia por de pronto, se vislumbra el tiempo futuro. Escríbanos a @pediálogo, este es su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.